Ahí estamos. Bien, una reducción de todos los temas más o menos que venimos viendo ultra veloz, así nos ponemos todos así en contexto, como la IA. Bueno, básicamente nosotros estuvimos viendo lo que son los algoritmos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, de ambas áreas, digamos, habíamos visto algunos algoritmos base, como por ejemplo, regresiones lineales, logísticas, árboles de decisión, los KNN, ¿bien? Habíamos visto lo mismo para lo que es aprendizaje no supervisado, ¿bien? Que la principal diferencia era simplemente la forma en la que yo le daba los datos. Unos necesitaban que sean datos etiquetados y los de aprendizaje no supervisado no eran datos etiquetados, ¿bien? Un concepto que vamos a tener que recordar para la clase de hoy es el tema de ubicar datos en un espacio 2D o 3D o de X cantidad de dimensiones, ¿bien? Que nosotros hablábamos de que un dato podía estar ubicado en un gráfico, digamos, con una coordenada X y con una coordenada Y. Bien, algo que vamos a tener que recordar cómo se hacía para justamente la clase de hoy, para que encontremos ahí para que entendamos uno de los temas que vemos. Y bueno, y una vez que ya se tenían estos datos ubicados, nosotros con algoritmos podíamos detectar patrones en los datos, según qué tan cerca estaban los puntos, según qué formas formaban, por ejemplo, cuando estaban ubicados en el plano. Y bueno, y con eso íbamos obteniendo distintos tipos de relaciones entre los datos. ¿Bien? Después vimos un poquito introducimos un poquito lo que era una red neuronal y bueno, y básicamente los modelos de hoy funcionan con redes neuronales a ver, el ejemplo de red neuronal que yo había dado es un ejemplo muy básico que habíamos visto, en alguno lo tenía, creo que aquí al principio, aquí está, era alguna cosita así, que es un ejemplo muy básico, o sea, es como una representación muy básica que hoy obviamente van saliendo redes neuronales, digamos, que cada vez van haciendo mejores cosas, que tienen muchas variaciones. Esta es como una red neuronal, la primera red neuronal que se hace, digamos. Este, y bueno, y los modelos de hoy funcionan con estas redes neuronales de forma, digamos, mejorada. ¿Bien? Lo que habíamos visto también era que los modelos de generación de texto, sobre todo, en general de generación de contenido, pero hablamos mucho de generación de texto porque es como con lo que más se interactúa hoy, por ahí uno está más de la mano con eso. Pero los modelos de generación de texto lo que hacían era leer un texto y predecir cuál podría ser la siguiente palabra. Y después volvían a leer todo el texto y predecían cuál iba a ser la siguiente, y luego la siguiente, y luego la siguiente, en base a todo un contexto que hay, digamos, detrás. ¿Bien? Entonces, habíamos hablado de distintas técnicas para hablarle a la guía para que nos dé justamente una mejor respuesta. ¿Bien? Dándole más contexto o pidiéndoles, por ejemplo, que nos dé más contexto bueno, en la parte esta de prompt engineering, digamos, en donde le decíamos, bueno, le podíamos dar ejemplos a la IA, le podíamos dar, por ejemplo, que nos explique cómo va pensando para que eso le genere más contenido todavía, que juegue un rol específico según lo que nosotros querramos hacer, ¿bien? Y con todas estas técnicas nosotros íbamos, mejorando un poco nuestro prompt, ¿bien? Este, A muy grandes rasgos, eso era más o menos lo que habíamos visto la clase pasada. Y algo que no les mostré, pero está bueno saberlo, es el tema de los GPTs. ¿Bien? Los GPTs son, bueno, hoy la inteligencia artificial que más normalmente que todo el mundo usa es ChatGPT. Y los GPTs son pequeños modelos que existen dentro de esta misma empresa, digamos que ya están bien contextualizados o tienen, digamos, un prompt mucho más específico para un rol en específico. ¿Bien? Porque por ahí ustedes pueden entrar aquí tranquilamente y hablar de algo y listo. Y sin problema les va a dar la información que ustedes quieren.
Pero muchas veces ustedes necesitan que tenga un prompt mucho más elaborado, ¿bien? Y hacer un prompt bien elaborado les va a tomar mucho trabajo, sí, seguramente. Entonces, para eso vienen el tema de los GPTs, ¿bien? Básicamente los GPTs, nosotros aquí en la ventana, digamos, de ChatGPT, aquí hay una sección que se llama GPTs, ¿bien? En donde tenemos aquí una banda de modelos que hacen montones de cosas, ¿bien? En realidad no son modelos, sino que son, por ejemplo, un modelo ChatGPT 4, que es el modelo que todo el mundo usamos hoy, este, y está prompteado para hacer una actividad en específico. Por ejemplo, aquí, a ver, realmente ahí podemos buscar modelos para la necesidad que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos utilizar agarremos uno de ejemplo, a ver. Eh, eh, em, bueno, este, por ejemplo, este GPT de Monday, nosotros podemos hacer clic y directamente podemos empezar a utilizar, digamos, este modelo. ¿Qué es lo que hace? Cada modelo tiene, digamos, un prompt que lo hace comportarse de una forma específica. En este caso, este modelo está prompteado para que te hable como... Fíjense, van a ver cómo me responde si yo le pongo hola, por ejemplo. Este, es como que si habla de una forma un poco sobrada, un poco, por ejemplo, ¿no? Si yo le quiero preguntar, por ejemplo, quiero que me des información sobre, por ejemplo, las visas de trabajo fuera de Argentina, por ejemplo. Un prompt bastante genérico. Y fíjense que ya la forma de responder no es la normal, digamos. Dice, este, alguien que vive en Argentina pensando en huir, perdón, buscar oportunidades en el extranjero, o sea, habla de una forma distinta, ¿bien? Justamente alguien lo promptió para que hable de esta forma. El ejemplo de este, por ahí, es un poco tonto, uy, pero, por ejemplo, podemos buscar modelos que estén específicos para una cosa en específico que yo necesito. Por ejemplo, si nosotros buscamos algo relacionado con, por ejemplo, no sé, economía, por ejemplo, tenemos distintos agentes que tal vez están especializados, o sea, que tienen más información, digamos, acerca de economía. En este caso, o economía en general, o bueno, dependerá de cada uno de los que crearon los modelos, ¿bien? Yo puedo crear mi propio mi propio GPT, ¿bien? Es una funcionalidad paga, ¿bien? Pero uno lo puede crear. Yo no lo tengo aquí, pero básicamente lo que uno puede hacer es crearse digamos, un pequeño modelo al que le puede adjuntar archivos. Archivos de, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo que funcione como un chatbot, por ejemplo, le puedo adjuntar archivos que le digan la forma en la que quiero que responda o ejemplos de chats que yo escribí a mano, digamos, se los puedo adjuntar para que él vaya entendiendo cómo es la forma en la que yo normalmente contesto. Entonces puedo ir, digamos, adjuntando estos archivos y siempre utilizar ese modelo para responder digamos, para solucionar mi problema. Bien, es como un pequeño modelo un poquito más prompteado para que me solucione los problemas que yo necesito resolver. Bien, esto se llama hacer un embedding al modelo. Hoy vamos a hablar un poco de eso, más o menos para los que sepan lo que es. Así que bueno, empecemos ahora sí con el contenido de lo que sería la clase de hoy, que básicamente es, en general, el procesamiento del lenguaje natural. Habíamos hablado un poco de lo que era si se acuerdan, primera clase, el NLP, que era Natural Language Processing, ¿bien? Que básicamente nosotros en su momento lo habíamos definido como un traductor de idioma humano
a idioma computadora. ¿Bien? La verdad que no es tan así, porque, a ver, el idioma computadora es el binario. Y el idioma computadora, perdón, el idioma computadora es el binario y el idioma humano es español, inglés, lo que sea. Con algoritmos matemáticos, yo tranquilamente puedo transformar cualquier texto a binario. Y ya hice una traducción. Pero el NLP es mucho más complejo que simplemente una traducción. Porque además de ser una traducción, nos ayuda a la computadora a entender lo que realmente dice el texto. Porque una cosa es hacer una traducción así nomás, sin siquiera saber lo que hay escrito, y otra cosa es que realmente entienda de qué tema se está hablando y entienda qué se supone que, o sea, los temas relacionados con lo que estamos trabajando. ¿Bien? Y eso es lo que hace justamente el procesamiento del lenguaje natural. Hace entender a la computadora de lo que se está hablando. Aplicaciones en todos lados, absolutamente todos lados. Por ejemplo, asistentes virtuales y chatbots es el caso más claro porque yo le estoy hablando en español y de cierta forma me está entendiendo lo que digo y me da una respuesta. Tal cosa, aplicaciones de traducción, por ejemplo, o por ejemplo, corrección gramatical, ya sea porque en una oración escribieron, digamos, mal una cosa, le subraya y no se escribía con primero el verbo y después el sustantivo, sino al revés, o bueno, ese tipo de correcciones. Análisis de sentimiento también, porque para poder analizar, digamos, los sentimientos de una persona hay que entender lo que, digamos, lo que está diciendo, de los temas que está hablando, ¿bien? Y bueno, resúmenes, por ejemplo, automáticos. Yo, por ejemplo, en la universidad lo que hacía era, cuando me daban un PDF, se lo tiraba ahí a una, antes de que salga la IA, se lo tiraba ahí en una página que yo le subía el PDF y me daba una reducción, digamos, era el mismo texto reducido, ¿bien? Entonces, por ahí me ayudaba a hacer más rápido las cosas porque había muchas páginas para leer y bueno, era como la verdad, mucho más cómodo reducirlo. Pero bueno, para esos casos, por ejemplo, también se utiliza, hay que saber de qué se está hablando para poder resumir correctamente. Porque, por ejemplo, resumir no es solamente sacar palabras, es sacar palabras que sean irrelevantes o que ya se hayan repetido. Entonces, y no solamente la palabra, sino oraciones o, bueno, ahí depende mucho del contexto, digamos, de todo el archivo. Entonces, bueno, se necesita utilizar este procesamiento del lenguaje natural. Para que esto sea posible, se necesita lo que se conoce hay que entender lo que es la tokenización. O digamos que la tokenización forma parte de este proceso de traducción del lenguaje humano a máquina, digamos. ¿Bien? Y de hecho, seguramente ustedes escucharon las palabras tokens, si por ahí leyeron noticias de tal vez alguna IA, si tal vez leyeron noticias acerca de nuevos modelos que van saliendo, o dicen, no, esta IA es más barata porque el costo por 1 millón de tokens es de 0,1 centavos y de la otra es 0,2. Entonces, hay que- de paso les sirve para ustedes entender cómo funcionan, digamos, los tokens. ¿Bien? La tokenización, en simples palabras, es una forma de extraer información de un texto. Bien, es una técnica para sacar información de un texto y para después procesarla, pero es simplemente extraer información del texto. Básicamente, por ejemplo, un ejemplo de tokenización muy simple es tokenizar un texto por espacios. Por ejemplo, si yo tengo la palabra las vacas vuelan, por ejemplo, si yo tokenizo ese texto, tengo las vacas vuelan. ¿Bien? Tendría 3 tokens que me dan información del texto, me dan información de cada una de las palabras que hay. ¿Bien? Hay montones de técnicas de tokenización. Una por espacios, tal vez habrá que ver para qué casos nos podría servir específicamente. Pero, por ejemplo, una tokenización por espacios nos podría en algunos casos servir para traducir.
por ejemplo, porque si yo tengo algunas frases, por ejemplo, el cielo es azul y lo quiero traducir, puedo tokenizar el cielo es azul y traducirlo literalmente palabra por palabra al inglés, por ejemplo, que están en exactamente el mismo orden, porque en inglés sería the sky is blue, entonces es exactamente el mismo orden de las palabras, y para ese caso, por ejemplo, nos podría servir. No nos sirve para todos los casos, porque, por ejemplo, si yo tengo una oración, siguiendo con el ejemplo de la traducción, si yo tengo una oración como I haven't eat yet, por ejemplo, que sería todavía no comí, tal vez la traducción no es tan exacta, porque en el inglés hay un poco más de palabras y no todas las palabras están relacionadas a uno como en el español. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no nos sirve. Pero, de nuevo les digo, hay infinitos tipos, o sea, infinitas formas de tokenizar un texto. ¿Bien? Aquí hay algunas, hablemos de algunas como para que entendamos un poco más cómo funciona esta tokenización. Se puede tokenizar un texto por oraciones, para básicamente extraer las oraciones. Esto es mucho mejor para la traducción, porque la traducción necesita un contexto completo, digamos, por ejemplo, a la hora de traducir. Porque vos no traducís solamente la palabra, sino más bien por oraciones. Ahí te van a dar mejores resultados. ¿Bien? Otra tokenización que se puede hacer es una morfológica, que básicamente agarra palabras complejas y las descompone en palabras que tal vez no existen, pero esas palabras se pueden relacionar con una palabra que sí exista, que sea más simple. Por ejemplo, la palabra descomponer. La palabra descomponer se puede, o se puede dividir, digamos, en des por ejemplo, la palabra descomposición, mejor. Descomposición. Tenemos tres tokens ahí, en donde podríamos decir, bueno, des puede hacer algo que hace referencia a deshacer. Compo, sí, o compos podría ser algo, digamos, relacionado a componer algo. Y sisión o sion podría ser un proceso, puede estar relacionado a un proceso. Entonces se puede entender que descomposición es el proceso de deshacer, digamos, algo, ¿entendés? Entonces se puede relacionar de esa forma, digamos, una palabra compleja se la puede dividir a una más simple. Por eso muchas veces, por ejemplo, si yo le digo a ChatGPT una palabra que tal vez es inventada, como que ustedes le pueden decir no sé, alguna palabra rara. Incluso yo creo que si ustedes le pueden decir este, descrear, por ejemplo, que no existe, ChatGPT lo puede entender, porque va a decir, bueno, tal vez es un proceso de deshacer y crear, bueno, está relacionado con crear, entonces descrear en realidad sería más un eh, destruir, tal vez, una cosa así. Entonces, al final, para este tipo de palabras que muchas veces uno se inventa, incluso también es capaz digamos, entenderlas, aunque realmente no sean palabras verdaderas. Otro tipo de tokenización, por ejemplo, semántica, que básicamente lo que busca hacer es a nombres, por ejemplo, o a ver, o tal vez un conjunto de palabras que tienen un significado distinto cuando están juntas que cuando están separadas. Un claro ejemplo puede ser, por ejemplo, Nueva York. Nueva York es una palabra que si está junta significa el nombre de la ciudad, pero si está separada significa que York es nueva. Y en ese contexto, o sea, no existiría, digamos, eso. Entonces, con la tokenización semántica, justamente lo que se busca hacer es juntar, digamos, las palabras que tienen, digamos, un significado todo junto, ¿bien? Y que cuando estén separadas ya el significado cambia, ¿bien? Y hay un montón de tokenizaciones que se pueden usar para montones de distintas cosas. Por ejemplo, tokenización por símbolos me puede permitir saber cuándo el personaje está preguntando algo, el personaje, el usuario, digamos, o el prompt,
está haciendo una pregunta o está haciendo una exclamación o una afirmación. Entonces, en base a eso, yo puedo decidir si responder a esa pregunta o retroalimentar, por ejemplo, mi contexto con eso que me está dando el prompt. ¿Bien? Entonces, la tokenización, a grandes rasgos, es extraer información del texto. ¿Bien? Extraer tokens del texto. Y los tokens me van a dar información, contexto. Se está haciendo una pregunta, no se está haciendo una pregunta, qué palabras se están usando. Entonces, ese es el proceso de tokenización. Antes de seguir con el otro, digamos, con el otro tema, quisiera saber si se entendió más o menos lo que es la tokenización, si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, agregando a lo de tokenización, está relacionado justamente con el precio. Es una forma de evaluar cuánto costo computacionalmente va a tener Creo que lo tengo aquí abajo encima. A ver. Pensé que lo tenía. Bueno, debe estar más abajo. Bueno, ya lo voy a ver. Este, la tokenización es una forma de evaluar qué tan costoso es evaluar un texto, porque a más tokens, más cantidad de procesamiento va a tener que hacer la IA. Por eso, básicamente, los modelos de hoy te dicen, bueno, vos me pagas $100 y tenés 10 millones de tokens para usar si querés. O cada millón de tokens que gasté yo te voy a cobrar un centavo. Como para tener una idea de lo que es, digamos, de cuánto cuesta utilizar, digamos, la IA. ¿Bien? O sea que los tokens están directamente relacionados con el tamaño del prompt que yo le estoy dando. ¿Bien? Eso es muy importante. Bien, hablemos un poco del embedding. El embedding, ahora vamos a lo que yo les había dicho al principio, que antes nosotros ubicábamos en un espacio, en un plano, los puntos, según una coordenada X y una coordenada Y. Y estos puntos, después cuando ya estaban en el plano, yo podía encontrar relaciones entre ellos. Pero en los ejemplos que nosotros dimos, o al menos en los que yo le fui dando, eh, generalmente utilizábamos números. ¿Por qué números? Bueno, justamente porque ya nos dan una facilidad de que son fáciles de ubicar en el plano. Porque puedo relacionar un número de una coordenada, relacionar la coordenada X con uno de esos, digamos, de las columnas, y otra columna con la coordenada Y. Y como los dos tienen números, digamos, ya los puedo ubicar en un plano relativamente sencillo. O sea, ubicando las coordenadas. Pero las palabras no son números, entonces no se pueden ubicar en un plano 3D o en un plano. Eh, Aquí entra el concepto de embedding. El embedding lo que busca hacer es ubicar palabras en un espacio. ¿Basándose en qué? En su significado, ¿bien? Basándose en su contexto. Por ejemplo, el embedding lo que hace es ubicar la palabra perro, por ejemplo, supongamos, imaginemos que lo ubica en un espacio, imaginemos en un espacio 3D, lo ubica en cierta posición. Cercano a esa palabra, seguramente ubique a la palabra gato y también a la palabra animal, porque son tres palabras que están relacionadas. Entonces, como que si la palabra perro y la palabra gato y animal no van a estar muy lejos. Y la palabra can, por ejemplo, va a estar prácticamente pegada a perro, porque es lo mismo, o incluso va a estar en la misma posición porque es un sinónimo. Si yo digo la palabra ladrillo, seguramente esté en la otra punta, porque no tiene nada que ver con eso. Si yo digo comida, tal vez esté cercano a animal, seguramente esté también cercano a frutas, a la palabra fruta, incluso a las palabras, digamos, que representan una fruta, banana, manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que busca hacer el embedding. De una palabra, poder ubicarla en un punto para encontrar relaciones entre la palabra. ¿Bien?
Por ejemplo, si yo ubico la palabra Roma, la palabra París, la palabra Italia, seguramente estén muy cercanos a ellas. ¿Bien? Para poder ubicar, bueno, eso lo vamos a ver ahora en un ratito, pero bueno, ¿en qué me sirve esto? ¿Para qué me ayuda a hacer un embedding o ubicar una palabra en un espacio? Justamente para saber, por ejemplo, su significado, ¿bien? O para saber qué relación tiene con otras palabras, qué similitudes tiene. Por ejemplo, si el usuario me dice perro en algún momento o animal, al yo ubicar esa palabra, puedo saber qué otras palabras están relacionadas con animal. Gato, perro, loro, pájaro. ¿Bien? Entonces, de esa forma, por ahí puedo encontrar, digamos, más relaciones entre los datos. ¿Bien? Ahora, me sirve, por ejemplo, para traducciones automáticas, ¿sí? Para justamente, seguramente la palabra dog y la palabra perro estén también muy cerca, porque también son en idiomas distintos, hay una diferencia, pero están muy cerca porque significan al final lo mismo. Entonces, ese tipo de traducciones, digamos, por ejemplo, me pueden, o sea, ubicar los datos en un espacio, me pueden dar una mano con eso. Este, yo les recomiendo que miren este video, está espectacular porque lo hace muy visual. Y es bien cortito además, pero explica qué es lo que son los embedings, ¿bien? Está muy bueno porque lo hace aquí con una forma gráfica que está bastante interesante. Imagínense algo como esto, en donde cada uno de estos puntos es una palabra. Y, por ejemplo, si nosotros buscamos una palabra en específico, por ejemplo, aquí se selecciona la palabra enemigo, por ejemplo, podemos ver qué palabras están y qué tan relacionadas están esas palabras con otras. ¿Bien? Por ejemplo, la palabra enemigo está muy relacionada con enemigos, que no es lo mismo, porque uno es en plural, digamos. También con ataque, atacando, peleando, destruir, caballero, bueno. Y así van teniendo distintas relaciones con otras palabras, digamos. ¿Bien? Em, entonces, esa es básicamente la idea de un embed. Hay muchos tipos de embedding también. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, antes se utilizaban técnicas de one hot y back of words, ¿bien? Que básicamente lo que son el one hot lo que hace es darle a cada una de las palabras un valor numérico o digamos como sí, un valor, un ID específico. La palabra hola va a ser el número uno, la palabra chau va a ser el número 2, la palabra sí va a ser el 7 y así para un montones de palabras. ¿Bien? Este, y al final la IA puede llegar a encontrar algún tipo de patrón en eso. Los bag of words básicamente lo que hacen es contar la cantidad de palabras que hay en un texto. Por ejemplo, si yo digo hoy es mi cumpleaños, me va a decir hoy uno es uno, mi uno, cumpleaños uno, diciendo que hay una palabra en todo el texto. Pero esto es algo que se usaba antes, ahora ya no tanto, dependiendo obviamente el uso que ustedes busquen darle. Pero, por ejemplo, el Bag of Words tiene algo que es muy importante que hoy es muy necesario. No tiene algo muy importante que hoy es muy necesario, que es el orden de las palabras, es comprender el orden de las palabras. Por ejemplo, el Bag of Words, si yo le doy el texto, el gato muerde al perro, él como resultado va a decir, el uno gato uno muerde uno al uno y perro uno porque aparece cada vez una palabra. Y va a tener exactamente el mismo resultado para la otra oración que es el perro muerde al gato. Pero para él es lo mismo, porque no entiende digamos, no sabe ubicar las palabras no guarda el orden de las palabras, ¿bien? Que es algo que obviamente se necesita para poder generar un texto mucho más coherente. Pero bueno, hoy se usan, por ejemplo, técnicas como resaltado de palabras importantes, ¿bien? Que se evalúa un texto y se puede
extraer qué palabras son las que más, las más importantes, mediante técnicas como ver cuánto tiempo se repite, por ejemplo, o cuántas palabras similares a esa hay en el texto, cuántas, obviamente, y bueno, ¿y cómo sabe cuál es similar? Justamente hablábamos de ubicar en un espacio 3D las palabras, ¿bien? Este, y bueno, entonces con esas técnicas, por ejemplo, puede uno ir, destacando qué palabras tienen más peso sobre el texto que otras, qué palabras, digamos, serían más importantes. Este, hay muchas otras técnicas, estos son algunos nombres, después si los quieren profundizar un poco más, yo se los dejo aquí, pero por ejemplo, esta de Words.Doc lo que hace es básicamente encontrar la relación de una palabra en el contexto en el que está. ¿Bien? O sea, como que si además de relacionar la palabra con otras, relaciona las palabras que están cercanas y de esa cierta forma obtiene más contexto sobre esa palabra. Por ejemplo, si yo digo, el banco está cerrado, es distinto a decir, me siento en el banco. O sea, y la palabra banco, por ejemplo, ahí tiene dos significados completamente distintos porque están en un contexto distinto. Una seguramente esté hablando del banco en donde se guarda la plata y otra en donde, por ejemplo, en donde me voy a sentar. Entonces, no es que yo voy a ir al banco a donde se guarda la plata a sentarme. Entonces, dependiendo del contexto, es capaz de, digamos, ir identificando el significado dependiendo del contexto en el que está. Este, y bueno, entonces, eso es básicamente la parte de embedings. Bien, hoy justamente se usan embedings mucho más complejos, complejísimos, que lo que hacen es buscar, por ejemplo, el significado en contexto, que es lo que hablábamos recién. Ahí hay una pregunta. Allá, buenísimo. Entonces, se utilizan, digamos, justamente modelos de embedding que me permiten entender el contexto de una palabra, dependiendo del contexto. Este, entonces, hay montones de técnicas, digamos, en las que se podría profundizar, pero bueno, por ejemplo, bueno, son técnicas que se usan, por ejemplo, en GPT, que básicamente es Generative Pre-trained Transformer, que ahora vamos a hablar un poco de lo que son los transformers, lo mismo para los BERTs, por ejemplo, ¿bien? Que ya vamos a hablar un poquito qué es esto de los transformers, que no lo hemos mencionado todavía. Este, pero bueno, esto de los embedings es algo que ya está hace muchos años, desde básicamente desde que salió prácticamente incluso un buscador de Google, un navegador de Google, porque cuando yo busco en Google me aparecen ciertas, digamos, hay palabras, cuando yo busco en Google cosas, hay palabras que tienen más peso sobre otras. Por ejemplo, hay palabras irrelevantes, como por ejemplo, no sé, si yo digo es o conectores, por ejemplo, si yo digo ¿cuál es la capital de Italia? Seguramente es, cuál, sean palabras que tienen poco peso y las que realmente tienen más peso en los resultados que nos van a buscar son capital e Italia. Seguramente son esas dos. Entonces, con todas estas técnicas se puede justamente ver, digamos, qué palabras son más importantes, qué significado tienen en el contexto en el que estamos hablando. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo afecta tanto la tokenización como la, la vectorización, que también se llama, como la veníamos llamando los embeddings, cómo afecta esto a modelos actuales, ¿bien? O cómo funcionan modelos actuales, ¿bien? Este sería como el proceso que se hace para que las IAs de hoy nos entiendan. Entonces, lo primero es
recibir el texto y normalizar. Normalizarlo quiere decir, por ejemplo, sacarle los acentos, ponerlo todo en minúsculas, sacar por ahí caracteres extraños. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la IA entienda, por ejemplo, la palabra animal con A mayúscula, de la misma forma que la entienda con la A minúscula, para que sean lo mismo y no sean diferentes. O para que una palabra que tenga acento, al final la entienda como una palabra que digamos, por ejemplo, si yo digo código, por ejemplo, código, a ver, sin acento gramaticalmente no existe, pero para la IA le simplifica, digamos, porque puede tokenizar esa palabra un poco más fácil, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, este proceso, la primera parte es normalizar el texto. Por eso, nosotros veíamos en la clase pasada, cuando yo le daba el prompt a la IA, realmente a la IA no le importa si hay punto aparte, si hay punto seguido, si está todo en minúsculas, si está todo en mayúsculas, si hay errores gramaticales, o sea, errores de, de ortografía, depende del tipo de error, pero si hay errores, por ejemplo, tampoco le afecta mucho porque cómo funciona esta parte de normalización de texto. Luego se hace justamente lo que viene a ser la tokenización o la segmentación en tokens, que dependiendo del uso, dependiendo del sistema de tokenización que se use, va a dividirse de una forma u otra. ¿Bien? Como habíamos visto, había montones de tipos de tokenización y de, digamos, de formas de tokenizar. Incluso hay las cuales yo no expliqué porque son un montón y son prácticamente vos te podés crear las que vos quieras, digamos. Entonces es algo, digamos, muy genérico. Este, cada uno de estos tokens después se relaciona con un ID único. ¿Bien? Ya les voy a contar para qué. Pero básicamente es un ID que va a señalar a uno de los tokens específicos. ¿Bien? Y viene la parte de, esta sería la parte de traducir, entre muchas comillas, que esta es la convierte estos tokens a cada uno de los tokens que genera a vectores numéricos. Que eso es lo que hace el embedding. ¿Bien? Entonces, con estos vectores numéricos yo ya puedo ubicar ciertas palabras en un espacio 3D. Básicamente, un espacio 3D, en realidad no 3D, es, para que se hagan una idea, un vector numérico de una palabra puede tener, no sé, 400 dimensiones. O sea, es un vector muy grande, pero bueno, yo hablo en un ejemplo 3D porque habíamos visto el video en donde se veían ahí ubicadas, digamos, de forma 3D. Pero normalmente son vectores de muchísimas dimensiones, entonces es mucho, digamos, no es tan gráfico, pero digamos, se crean estos vectores y se los procesa. ¿Bien? Justamente el algoritmo de procesamiento, que es un algoritmo complejísimo, que justamente serían los transformers, por ejemplo, ya ahora lo vamos a hablar un poquito más en profundidad, estos modelos procesan estos valores numéricos, se encuentran relaciones y son capaces de devolvernos una respuesta. ¿Bien? Usted estaba viendo un video, me acordé de ese video, ya se lo voy a mostrar, pues no lo agregué aquí, pero está muy piola que muestra un poco cómo funciona, digamos. Es más, lo busquemos aquí. Lo había visto hace un ratito. Eh, teníamos... No, está. Eh, eh, fíjense, está muy peor. Creo que es este. Sí, este. Algo así funcionan para que se hagan un poco la idea gráfica de cómo es que funciona un modelo. Bien, básicamente recibe un texto que se lo damos a un algoritmo muy complejo y es capaz de determinar cuál es la siguiente palabra, que era lo que veníamos viendo recién. Procesa el texto completo, te dice, ok, la siguiente letra es la A. Vuelve a procesar todo el texto completo, la siguiente letra, transito, y así va generando, digamos, una respuesta que tiene sentido. ¿Bien? Esta máquina, que sería lo que hoy conocemos como la IA, en realidad son los LLM, que son Large Language Model. ¿Bien? Que
es básicamente con lo que nosotros interactuamos hoy a la hora de generar texto, por ejemplo. ¿Bien? Este, Después, si quieren, yo les voy a pasar este video, pero básicamente va generando una probabilidad de qué tan posible es que sea una de, por ejemplo, si yo le paso todo este modelo, es muy posible que el siguiente carácter sea el apóstrofe, y también la S, y el tú, y el am. No sé si ustedes vieron antes, pero cuando ustedes antes hablaban con ChatGPT, iba generando el texto, y ustedes iban viendo cómo iba letra por letra. Es porque básicamente lo que va haciendo es eso por dentro. No es que lo hace para que sea visual nomás, sino porque así es como va funcionando por dentro, digamos. Pero bueno, después ya les paso este video porque está bastante claro. Además está en español, así que va a estar fácil de entender. Bien, entonces se hace una conversión de estos números, perdón, se hace una conversión de palabras a vectores numéricos, se procesan estos vectores y lo mismo después al revés, porque el modelo nos da una respuesta en vectores y nosotros tenemos que transformarla de nuevo a tokens. Entonces hacemos una destokenización, por así llamarlo, ¿no? Y ya lo podemos leer nosotros. ¿Bien? ¿Por qué es importante entender cómo funciona esto? Porque si nosotros sabemos cómo funciona, somos capaces de saber el impacto en coste que tienen, digamos, cómo que funcionan el costo del uso de una IA, por ejemplo. Básicamente depende de la extensión de los tokens. Incluso, por ejemplo, esto es algo muy interesante, casa, por ejemplo, y hogar significan lo mismo, pero no necesariamente se tokenizan de la misma forma. Entonces, no necesariamente tienen el mismo costo computacional. Tal vez si yo digo hogar, estoy gastando una banda de plata. Obviamente no, porque bueno, no es tan así, pero tienen una pequeña diferencia. Algo que sí es muy interesante, por ejemplo, que va de la mano de esto, cuando uno habla en inglés con la IA, gasta menos plata que cuando uno habla en español o en otros idiomas. Incluso también depende del tema con cual se esté hablando. Si yo estoy hablando con la IA en español acerca de, no sé, nuevos componentes electrónicos no sé, para robots, por así dar un ejemplo, puede que esté gastando más plata que si le hablo en inglés. Simplemente porque tokenizo de una forma distinta o, bueno, justamente va de la mano de la tokenización. Simplemente por tokenizar de una forma distinta ya me cambia todo el contexto, o sea, me cambia el precio, digamos, ¿no? Este, y bueno. Por ejemplo, si yo estoy escribiéndole en japonés o chino, que son lenguajes que no usan letras, sino que usan símbolos, también estoy gastando más plata porque es mucho más difícil encontrar. La tokenización con este tipo de símbolos es distinta a la convencional. Entonces, al final hay más tokens y al haber más tokens se gasta más y ahí hay un problema. Pero bueno, entonces eso es para que entiendan un poco cómo funciona eso. ¿Bien? Y por último, y no los molesto más, tenemos los Transformers. ¿Bien? Los Transformers, de nuevo, aquí hay un video muy explicativo que profundiza en qué es lo que son los Transformers. Está bastante piola, en 18 minutos, un poquito más largo que el resto, pero está muy bueno porque les ayuda a entender qué es lo que hace. ¿Bien? De una forma, de nuevo, más gráfica, que está muy piola cómo se explican estos conceptos gráficamente, porque gráficamente es la forma más sencilla de poder entenderlos. ¿Bien? Pero básicamente un transformer, a ver si encuentro esa parte del video. Bien, aquí estamos. Por ejemplo, antes lo que se hacía era algo así para generar un texto. ¿Bien? Básicamente, palabra por palabra, se iba pasando, digamos, una palabra a una red neuronal para que diga cuál es la siguiente palabra más probable que aparezca, por ejemplo. Y así para cada una de las frases. ¿Bien? Ahora, esto tenía un problema que era que no se acordaba mucho las cosas. O sea, no se acordaba de las palabras anteriores. Entonces, por ejemplo, a medida que iban pasando las siguientes palabras y se iban generando las siguientes palabras, ya las primeras palabras que habían generado se olvidaban. Y los Transformers vienen
para solucionar ese problema. Y bueno, tienen toda una lógica de funcionamiento detrás que está bastante piola, por si la quieren ver, pero básicamente relacionan todas las palabras, algo así, por ejemplo. Es capaz de analizar, a ver si encuentro aquí el grafiquito que hacía. Por aquí andaba. Es capaz de analizar, digamos, cada palabra con todas las otras palabras que hay y ver con cuál palabra es con la que más se relaciona, ¿bien? Y eso hace para cada una de las palabras de todo el texto y al final eso le da como muchísimo más contexto y es capaz de entender la relación entre palabras que están muy alejadas. Por ejemplo, aquí daba un ejemplo de por ejemplo, el pangolín duerme en su árbol. Su hace referencia seguramente al árbol, o sea, ¿de quién? Del pangolín, por ejemplo. Bien, esta relación con esta palabra se puede obtener con estos algoritmos, digamos, ¿sí? Pero, de nuevo, no me quiero adentrar tanto en lo técnico porque no es la idea, así que yo les dejo el video ahí si quieren profundizar un poco más, ¿bien? Pero básicamente esto de los transformers justamente lo que nos dan es una comprensión, nos permiten entender un contexto muchísimo más amplio. Entonces, de nuevo, nos genera, digamos, nos permite generar texto, en este caso, de muchísimo mejor calidad. ¿Bien? Y es lo que hizo posible que salgan estos modelos de IA que generan, digamos, texto o video bien tan wow como lo hacen hoy, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos el contenido de justamente que les quería dar hoy, ¿bien? Eh, entonces, se ha quedado corta la clase, pero antes de que nos vayamos, o por ahí si quieren hacer obviamente dudas, consultas, bueno, antes de que les diga lo que les iba a decir, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieren hacer acerca de lo que vimos de tokenización? Básicamente de procesamiento de lenguaje en general. Ok, perfecto. Este, Antes de que, bueno, después ahí vamos a ver obviamente eso, José, para ver eso. Pero antes de que hagamos eso, quería mandarles, yo les voy a mandar aquí un link de una encuesta de Google. Es básicamente es anónima, así que ustedes respondan lo que quieran. No hay campos obligatorios, pero básicamente es una encuesta que a mí me va a ayudar a saber cómo vienen con el curso, cómo les parece, digamos, algunos aspectos para yo ver si los cambio o no, digamos, dependiendo de lo que ustedes vayan queriendo responder. Les paso el link por aquí y por el grupo de WhatsApp también, así los que tengan ahí a mano pueden responderla. Es anónima, así que pregunten lo que ustedes quieren, para que justamente, bueno, yo me haga una idea de qué es lo que podría cambiar o no, seguir así, según el curso. Y ahí, Fausto, en cuanto a tu pregunta, este, los tokens básicamente hoy se utilizan para saber cuánto vos podés usar la IA. Por ejemplo, con ChatGPT, vos, por ejemplo, pagás, bueno, con ChatGPT no, pero por ejemplo, con otras IAs, vos, por ejemplo, pagás $10. Y con esos $10 podés gastar 10 millones de tokens. Ese es como el contrato. Te dicen, pagas $10, te doy 10 millones de tokens. Cuando vos le haces una consulta a la inteligencia artificial, vas a ir gastando tokens para generar esa respuesta. ¿Bien? Porque yo le doy el texto, le pongo, hola, ¿cómo estás? Quiero que me des información de tal cosa, por ejemplo. Y esa frase que yo le generé tiene que ser tokenizada. Entonces, según la cantidad de tokens que tenga esa frase, ok, se me van a descontar, no sé, por ejemplo, 100 tokens que se generaron en esa frase, por ejemplo.
Entonces ahora vos ya del millón que tenías, tenés el millón menos 100. Y ya cuando te quedes sin token ya no podés procesar, digamos, una frase. ¿Bien? Es para lo que se usa ahora básicamente para saber el costo computacional, digamos, de la IA. Entonces es como que, bueno, si me has quedado sin token, tenés que pagar un poco más para tener más tokens y poder generar una respuesta. Por eso, por ejemplo, es muy importante no usar palabras irrelevantes, porque por ejemplo, si yo uso muchas palabras irrelevantes o repetitivas y siempre le digo lo mismo una y otra vez en el mismo prompt, y tal vez estoy generando, a ver, la tokenización va a ocurrir tal cual en el texto que yo le esté pasando. Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, palabras de hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Eso ya me ha gastado un par de tokens. Y realmente no me interesa eso, a mí me interesa lo que viene después de eso, entonces hacer un prompt, por ejemplo, eligiendo bien las palabras, que no sean palabras irrelevantes, que no sean palabras que no repita la información que yo ya había dicho antes, salvo que quiera hacer énfasis en específicamente eso. Entonces, bueno, para eso, por ejemplo, le puede servir entender cómo es que funciona esto de los tokens, digamos. Consulta. ¿Qué app se puede usar para que una pregunta haga un ranking de palabras de respuesta? ¿Cómo es eso? No entiendo bien la pregunta. Eh, o sea, Hola, para que... hola Por... Seba. Sí, 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 dígame. Claro, yo suponete hago una pregunta de Ujú. si cómo consideras tu equipo de trabajo, por ejemplo. Ok. Entonces, si trabajo en equipo, unido, no sé, se me ocurren eso. ¿Y cuál sería una app que las palabras que más se repiten me las ranqué sin yo tener que estar anotándolas y haciendo yo el... ¿Hay alguna app o Mm, no algo que que me yo... haga? ¿Qué caso, para qué vos querés utilizar eso, por ejemplo? Nosotros, aparte de ver proceso, también vemos lo que es la parte de recursos humanos, relaciones con el personal. Entonces, por Ujú. ahí tenemos que hacer alguna encuesta o pregunta, qué sé yo, en cuanto también a seguridad. Entonces, por ahí para una actividad lúdica, Sí. con el personal. Si hacemos este tipo de preguntas, por ejemplo, como te decía, se ve de cómo definís vos seguridad o cómo es la seguridad en tu equipo. Ah, bien. Entonces, hacer como un ranking de palabras y a ver cuál es la Y se palabra fueron que diciendo, más, digamos. que todo el mundo, claro, que todos Ah, ok. utilizan. Entonces, trabajar en base a eso, digamos, a ver qué acción o decisión tomo con la palabra esa. Bien. Bueno, mira, una solución al problema podría ser hacerse un script, o sea, un código, digamos, o tener alguna aplicación que literalmente palabra por palabra vaya contando. Pero eso no necesariamente va a ser tan bueno porque por ahí alguien dice, eh, por ejemplo, trabajo en equipo, supongamos, ¿no? O uno diga, ¿cómo definís, no sé, la seguridad? Eh, y uno diga, usar casco, por ejemplo. Y el otro dice, usar equipamiento de protección. Al final ninguna de las dos usa palabras iguales, pero van de la mano. Bien, entonces por ahí habría que hacer una mezcla entre el contar palabras y ver qué palabras de las que se dijeron están relacionadas con otras y generar una palabra intermedia que esté hablando de las dos, digamos. Este, Personalmente no conozco digamos, una aplicación que haga específicamente eso, eh, pero por ejemplo, no sé cómo funcionará ahí a ver, bueno, sí, en tu trabajo, por ejemplo, pero no sé si se acuerdan al principio del curso, yo les había hecho ahí una encuesta, como para que vayan poniendo cosas, y dentro de esa misma aplicación había cuando ustedes iban poniendo palabras, yo tengo ahí una opción que me dice que me agrupe todo en grupos, digamos, con un algoritmo que tiene integrado, y me va tirando, bueno, todo el mundo habla de esto, de esto, de esto, de esto, y no necesariamente son exactamente la misma palabra. Este,
No conozco, la verdad, una aplicación que haga específicamente eso, pero yo había generado como ha generado esa presentación con una app que se llama Mentimeter, en donde podés generar ese tipo de cosas. Qué bueno, que no sé si tal vez es lo que vos necesitas, pero, por ejemplo, si yo, fíjate, más te muestro aquí, eh, fíjate, por ejemplo, yo genero la presentación y, por ejemplo, si yo voy a algunas partes, por ejemplo, yo voy aquí a los resultados, por ejemplo. Ah, bueno, no sé si me va a dejar ahora cuando ya fue ejecutado. A ver si me deja ver. Este, por ejemplo, en esta ustedes iban agregando, digamos, respuestas. ¿Bien? Veamos si me aparece aquí cuando lo pongo en pantalla completa. Este, opa, había una opción, a ver. Yo creo que ahora no, porque como no está en vivo, yo creo que no me aparece. Pero me aparecía una opción que era de agrupar por grupos. Entonces era como, bueno, con eso más o menos te puedes dar una idea de cuando hay muchas respuestas de qué habla cada uno en general, digamos. Pero bueno, no sé si algo así era lo que necesitabas vos. Si querés te paso la aplicación esta, el nombre, así lo tenés. Pero bueno, este es justamente, bueno, incluso esto también funciona con tokens, todo porque por detrás tiene justamente una IA. Este, así que bueno, te lo paso por si te interesa. Eh, paso aquí al link, paso por el grupo de WhatsApp y por aquí. La aplicación para agrupar, no, para hacer presentaciones y agrupar, este, digamos, palabras o agrupar oraciones. Bueno, aplica, ahí va. Pero bueno, eso. Así que nada, bueno, ¿hay alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Sí me gustaría, si pueden llenar el formulario este es re cortito, son menos de 10 preguntas, multiple choice, algunas respuestas si quieren, pero bueno, me serviría a mí para yo ir viendo el curso, así que si pueden contestar ahora, perfecto, y ya después yo lo leo y vamos, y bueno, lo tengo en cuenta para las próximas clases. Y si querés, José, después me mostrás esto también de lo que tenías a la consulta al inicio, así lo vemos, a ver qué problemas tenías. Dale, dale, buenísimo. Espero entonces, aquí estoy hasta que si tienen alguna duda, me van avisando. Por las dudas, aclaro, si continúa la clase de hoy, digamos, era digamos, así que si alguno está interesado en ver qué onda lo que ha pasado con José, adelante, se puede quedar obvio. Pero ya después, si ustedes ya quieren responder el cuestionario y se quieren ir, no hay ningún problema, así que, bueno, nada, eso básicamente.
Nos vemos, Fausto. Buenas noches. Buenísimo, gracias, Luciana. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Si querés, José, cuando quieras, ¿eh? Bueno, gracias Eva por todo, ¿no? No, no hay drama, no hay drama. Para eso estoy. Ahí Gracias. vamos. Te Ahí comparto, debería. Sí, sí, ahí debería dejarte ya. A ver, veamos qué ha comparto, pasado. comparto la pantalla ahí, Seba, no sé si la ves. Perfecto. Bueno, yo empiezo con el desarrollo completo, mira, me voy arriba. Este es un GPT que yo hice, Ok, ¿sí? perfecto. Yo hago todo el GPT, empiezo con la redacción, subo los archivos, le creo una base de datos, todo, y empiezo con Bien, la redacción del artículo, ¿sí? Entonces me empieza a bien, hacer, estoy yendo lo más arriba, fue una conversación larga, digamos. bien, Entonces empieza, ves, le subo todo, todos los archivos, el trabajo que yo había hecho, todo, y le empiezo a subir más jurisprudencia y más cosas y lo voy como complementando. Me va a tirar bien, todo el diálogo, hasta que llega un momento que empiezo con la gráfica del archivo, le pido que me lo pase en Word y siempre me siga dando vuelta, 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 y me lo empieza a generar en un formato RF, ¿cómo se llama? RTF. RTF. Ok. Entonces me dice, por otra parte, me dice que vaya haciendo los saltos de página, pero no le haga caso. Me pasa de nuevo al formato RTF, que más abajo lo vas a ver. Bueno, a ver. Ahí, hasta ahí es como que me lo iba redactando. Pero ¿qué pasó? Cuando yo pedí que me lo pase al Word, me empezó a hacer lío. Mm, Documentos, ¿sí? Hasta ahí venía todo bien. Chequeó toda la gramática, todo. Y acá empezamos con el problema. Hasta acá me copiaba todo perfecto. Cuando le empiezo a pedir que me lo pasen, ¿ves? Acá se convierte. RTF. ¿Ves? Necesito que lo hagas acá ok. porque el formato Word. Y acá me Ok. hace, ¿sí? Yo copio los códigos esto y lo mando Sí. en nota. Ese Ok. código, cuando yo lo paso al blog de nota, lo hice tanto en la página esa como vos me mostraste hace un rato, como en el Word. Hice todo lo que me Ok. decía, pero nunca logré hacerlo así, ¿ves? Acá me dice hacerlo por parte, lo hice por parte, tampoco me dejó. Y al último, cuando yo ya termino todo el archivo, me seguía dando vuelta y me dice, mm, acá, me va manda directamente al Canvas. Bien. Ok. Bien. Veamos. A ver, déjame ver si aquí en el Word está la opción. Mm, RTF, ¿no? Sí, Eh, ok, fíjate. Si nosotros vamos, por ejemplo, copiate el código que te había dado inicialmente del formato RTF sí, a y ver, o ya lo tenés guardado en un archivo ahí en tu compu, sí, te animás a entrar en el Word. Igual ahí me vas a tener que compartir, sí, hay ahí una te opción ahí del comparto Zoom. Listo.
piola, piola. Comparto las otras pantallas. Mira, voy a compartir lo que me aparece en el blog de notas. ¿Ves? Yo acá tengo, primero me dijo que lo haga en partes, ¿sí? Lo puse en partes, pero no había forma. Después me dice hacer un solo trabajo final. Puse trabajo final, nada. Me volvió con el Ujú. mismo problema. Volví sobre otro archivo más. Trabajo final, me volvió a hacer lo mismo. Claro. Volví a generar otro archivo más y lo volví a generar y lo volví a generar y no hubo caso. Ok. Bien. Entremos al Word. A cualquiera del... Directamente a la aplicación de Word, ¿viste? Sí, Y abrí, si vos vas a la parte de Open File, en principio tengo entendido que te debería aparecer ahí el RTF o no, y ahí te salta el error que le has mandado a, o no. exactamente. Ok. Abrir. Bien, Mira, mira, yo creo, ¿qué es lo que pasa? Los formatos de, fíjate, si vos abrís, por ejemplo, abriste el archivo ese que, de tesis parte uno que estás mostrando ahí en el claro. Word. Este es el que supuestamente es el completo, pero tampoco lo es, porque me trae re poquitas páginas. Mm, ok, claro, fíjate, normalmente, este, para generar, digamos, un documento específico, por ejemplo, de Word o PDF, siempre hay, además de la información que uno ve, hay otra información detrás, digamos, que está hecha para que el programa entienda dónde poner los textos, los títulos, el color de la letra, todo. Y normalmente eso, por ejemplo, en caso de Word, en el caso de los documentos doc, no es muy. Normalmente ese tipo de información está oculta. ¿Ya? Se entiende cómo funciona por dentro, pero uno no sabe realmente cómo es el formato específico. Y seguramente ChatGPT no tiene esa información de cómo está hecho. Seguramente tiene una forma genérica, que es seguramente lo que te está pasando. Entonces por ahí no te pasa bien el formato, digamos, porque al final no es la posta. Sabe cómo funciona por dentro y te flashea esas cosas, te alucina que realmente se escribe así. ¿Qué es lo que puedes hacer? Directamente agarrar el texto que te está mandando, que te O lo está sea, mandando en texto, irme no ahí, en. perdón, se va, Sí, irme sí. vendría a ser a los primeros textos hasta donde me venía redactando bien. Claro, O como sea, texto común. hasta esta parte venía bien. Después Y tengo eso, estos puntos, ¿ves? Que son los que yo tenía dentro de mi trabajo. Entonces, dentro de mi trabajo tenía todo esto. y Ahora, si vos descargas esto, si lo descargas, ¿en qué formato te lo da? a Ah, ver mira, si... y ese te lo descarga mejor. A ver, Veamos si es que ese no me aparece dejaba bien. descargarlo, no me lo dejaba descargar. A ver cómo me lo descarga ahí. Mira, Ya, recién me está saliendo la posibilidad de descargarlo, porque no me estaba saliendo esa opción. esa opción. Mm, Resolución, marcadores, sí, está medio parecido, a ver si están todas las páginas. 18 páginas, no, faltan un montón de páginas. Yo lo que te recomiendo, por un tema no solo de que funcione mejor, digamos, la generación que te haga, como decía, ir segmentándolo. ¿Cuántas páginas son? Eran alrededor de 60 páginas. Ok. Y vos le has mandado eso y lo que vos básicamente estás intentando hacer es un resumen o qué es lo que estás intentando hacer. Lo fui, a ver qué me pasó, era un trabajo que lo fui actualizando en cuanto a normativa nueva, Ah, jurisprudencia bien. nueva y todas esas cosas, entonces lo fui trabajando así. Además le iba subiendo algunos fallos y alguna doctrina, alguna normativa para que me vaya complementando este documento.
y se Ok, fue desarrollando todo esto. Ahora, ¿qué me pasa? Que, ¿ves? Supongo todos estos ítems, tabla de contenido, es como que me aparecen como accesos, pero no puedo entrar. claro, claro, claro. Este, bien. Em, a ver cómo podemos hacer. Mm, a ver, ¿Ves? Acá como que estaría, pero no está del todo. Es como, claro, lo que pasa es que también al generar tanto texto, muchas veces entra el problema de justamente de los tokens. Que, por ejemplo, normalmente hay un límite de tokens que uno puede usar por consulta, ya sea para la pregunta que le estás haciendo y para la respuesta que te está dando. Y ujú, siempre se intentan hay un proceso antes de enviarte el mensaje como tal, digamos, hay un máximo de token que está definido. Este es el máximo de token que puedes usar y la IA intenta de no usar más de esa cantidad de tokens. Entonces, si digamos, la respuesta se pasa de esa cantidad, te busca la forma de resumírtelo. Por ejemplo, te pone dos paréntesis, aquí desarrolla tu contenido. Pumba, te pasa al siguiente párrafo que tal vez está 5 páginas después y se ahorró una buena cantidad de tokens, ¿entendés? y tengo una consulta, perdón, Por Seba, eso sí. justamente dividirlo, yo creo que sería lo mejorcito, digamos. Este, pero bueno, sí es muchísimo más trabajo porque tenés que ir pasando por partes, digamos, ¿no? Y te hago una Eh, consulta, ¿trabajo sí, sobre esto mismo o hago un lienzo nuevo y trabajo sobre uno eso te nuevo? iba a decir. Normalmente vos para que la IA no se vaya por las ramas, siempre querés tener un trabajo para una tarea, una sola tarea en específico. Por ejemplo, aquí empezaste hablando acerca de el objetivo principal que tenías y después le hablaste del problema. Ahí yo personalmente lo que hubiera hecho es agarrar un nuevo hilo, mandarle toda la información que sea relevante y decirle, tengo este problema y necesito poder transformarlo en Word. Y tengo un hilo que se encarga de solucionarme el problema y otro hilo que se encarga de generarme el contenido, para no mezclar los conceptos. Porque ahora si yo le vuelvo a preguntar a este mismo hilo, bueno, lo he solucionado, háblame de esto, va a empezar a utilizar palabras que ya tienen su contexto como Canva o el problema del archivo RTF y no va a estar funcionando tan bien como lo venía haciendo antes. Entonces siempre te conviene tener hilos separados para todos. Yo, por ejemplo, tengo, digamos, una carpeta en donde tengo, por ejemplo, yo en mi caso particular lo uso para programación. Entonces tengo una carpeta que me habla de un problema específico de programación. Después otro hilo para solucionar un problema que se me generó en uno de los hilos, pero yo le hablo de ese problema en particular y me centro en solucionar ese problema. Después no lo uso más, digamos, lo tengo ahí, lo podría borrar tranquilamente, pero es justamente la idea es esa para que no se me vaya por las ramas la IA justamente. ¿Y cómo es que Este, hacer? Seba, hay una opción ahí de que cuando vos estás sobre un tema, no sé si es que vos lo seleccionás o no sé cómo es que haces y, y lo focalizás, digamos, al chat GPT para que te conteste sobre ese tema. ¿Cómo es que haces? en la misma respuesta que te está dando, Claro, a ver, supongamos yo déjame ver. selecciono esto, no me acuerdo, había una opción, no me acuerdo cómo se hacía para que te responda. Fíjate abajo, al Era final del acá texto como que en te un, genera. como que era una opción, ves, por acá dice leer en voz alta, yo me acuerdo que tocabas estas más opciones y te daba como, Claro, a ver si me voy a la última. No, sí, yo también tengo el recuerdo de que había una justamente en ese menú, digamos, sí, de era como acá. contextualización. Este, Sí, lo voy a tener que desarrollar así y después no sé cómo vincular el GPT con el Canvas. claro, bien, ahí ya es un proceso más complejo. Normalmente, a ver, lo que se necesitaría básicamente es una app intermedia que te lea lo de GPT y que te lea, que se comunique con el Canvas. Y necesitas ahí.
salvo que tenga el GPT la opción de conectarlo con el Canvas. Ahora justamente el GPT-5 salió con justamente estas posibilidades de conectarte al Drive o al Calendar, ¿viste? Entonces, pero no sé si el Canvas está entre esas aplicaciones que te deja conectar. Claro, es porque acá Pero, cuando la opción, yo le puse, ¿cómo hago para abrir desde Canva? Te digo paso a paso para abrir y bajar el documento desde Canva acá mismo. ¿Cómo abrir el portal? Y te va explicando, pero me hice ubicar en el panel lateral, a la derecha de este chat, pero no. no parece nada. El documento que fuimos armando. En la parte superior de Canvas, toca el menú. ¿Y esto qué es? El librito ese que tiene al lado. Este. Es que ese No, por. ese es para, claro, es para resumir la... Sí, sí, está bien. Em, Ves abrir lienzo, este abrir lienzo, pero claro, en realidad, a ver, lo que te recomendaría, lo que pasa es que el problema de... ¿Aquí qué versión de ChatGPT estás usando? el 5 El el 5 5. acá está. Bien. Este, a ver, déjame ver aquí. Ahora, ¿cómo sé cuántos tokens voy consumiendo, se va? Creo que con la versión que vos tenés, con lo que pagás, no tenés un límite de token que podés usar, creo. Sí hay un límite de, o sea, después hay otra versión de ChatGPT, digamos, de los mismos de OpenAI, que vos no estás pagando en sí el plus de ChatGPT, sino que estás pagando el uso de la API. Y ahí podés tener un control más de cuántos tokens, todo. Entonces yo creo que cuando vos pagás el plus, vos pagás, ¿cuánto pagás? $25 y gastas Claro, todo lo que quieras. Creo que así funciona. Gasta lo que vos quieras. No importa. $25, gasta más, menos, toma. 25. En cambio, cuando vos usas la API, te dicen cargame crédito y solamente podés claro, gastar lo del crédito. Y ahí tenés un control más, digamos. Es más barato porque al final, a ver, es más barato pagar en lo de la API porque justamente es como que si a los que pagan el Plus tienen como 25, gastar $25 en un mes, tenés que haberlo usado, pero una banda, muchísimo, ¿y en qué demasiado. cambia? ¿Y Seba, en qué cambia el otro que es como de $200? ¿Qué tiene de distinto? ¿Viste que han De sacado aquí, uno nuevo que es de $200? aquí ¿Viste? con ChatGPT, Sí. ya no lo he leído, che. Ya me voy a poner a investigar a ver qué onda eso. A ver cómo de aquí, de los Mirá, mismos de OpenAI. me salió el otro día que me llamó la atención porque cambiaron un plan superior. No, vea, no es empresa. El Pro, claro, el Pro de $200 por mes. Es Este, pro. claro, fíjate, vos pagás el Plus normal, ¿o no? Bueno, ese tiene revisación, investigación, agente code, generación de video. Pro. A ver, el de 200 digamos, por mes, tiene de extra, me parece que lo de generación de video. Claro, pero Agente Codex ampliado, que no estoy seguro lo que estará haciendo ese. Previsualización de nuevas funciones y bueno, y seguramente que ya te tiran, digamos, las nuevas funciones apenas salen, te las tiran a vos, digamos. Entonces ujú. siempre vas a tenerlas. Pero no necesariamente es bueno eso, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, a mí personalmente, yo no me pago el Plus porque ChatGPT 5 no me anda bien para lo que yo necesito. Me funciona mejor en los modelos viejos. Y Seba, Eh, ¿y el notebook, cómo lo ves? ¿Cómo? El notebook, ¿cómo lo ves? El notebook, a ver. A ver, Creo que de Google. habrá que ver. Yo mucho, las que yo estoy probando, las que yo normalmente uso, yo me voy a poner a probar esta. Pasa que como hay tantas, yo me quedo con las que a mí me andan, ¿viste? Porque, bueno, Eh, para el uso que yo le doy, por ahí me van sirviendo, por ejemplo, las que a mí más me sirven para mi caso son eh, el 4O de GPT, me sirve mucho la de... ¿cómo se llama este modelo?
Tengo aquí, a ver que busque el nombre. ¿Y la de Amazon qué tal es? No le he probado ese, che. No le he probado tampoco. Yo uso, por ejemplo, Llama, que bueno, esa corre local igual, pero bueno, está bueno porque más, por así decirlo, privado. Y bueno, Con Llama podés automatizar toda la parte de chatbot, en realidad vos, para automatizar, sea cual sea la IA que vos estés utilizando, siempre vas a necesitar una aplicación intermedia. pero ¿qué Porque, un VPN, algo de eso o qué? claro, o con o sí, algo de eso, o te haces una aplicación vos a mano, pero tenés que saber programar. Pero siempre vas a necesitar una aplicación intermedia que te comunique tanto con la API de la IA, con la API de la aplicación que vos quieras conectar. Que es más o menos lo que han hecho con ChatGPT 5, que te dejan, que hicieron esta aplicación intermedia para conectarse con algunas aplicaciones nomás. Eh, que yo sepa, Calendar, Drive, ese tipo de cosas, digamos. Ahora, si vos querés específicamente para Canva, por ejemplo, que no sé si salió esa conexión, ahí hay que ver de fabricar una. O específicamente para tu aplicación que tenés en tu compu. Tenés que hacer ahí una aplicación intermedia, por ejemplo. ¿Y dónde ves el Este, tema de las aplicaciones? ¿Dónde? a ver, yo lo había leído cuando salió, digamos, ChatGPT, de las cosas nuevas que salía de ChatGPT 5. GPT 5, déjame que lo busque aquí. Fíjate, digamos, en las notas de qué es lo que puede hacer, de qué es lo que puede hacer ChatGPT, te aparecen ahí, déjame que busque esa parte, este, en donde se conecta. Sí, tendría que verlo dónde. Gmail, calendario y contactos. Eh, Esto igual lo estoy sacando aquí. Aquí, fíjate, andate al más que tenés ahí en el chat, a la derecha, y pone App Connectivity o algo así te debería aparecer en principio. Para que te vuelva a compartir, que dejé compartir. Connected Apps. Habría que ver si sale, a ver. Llamo a la original y acá. Ah, Aquí al lado en este más de aquí, no, claro, ves, por ejemplo, usar conectores. Eso es lo nuevo que tenía. Conectores, a ver, añadir fuentes. Epa, ahí se lo volvemos a agregar. ahí está. Y Sí. estas son algunas de las... Ah, mira, aquí tiene una conexión con Ahí Canva. está en Canva. Ok, espectacular. Bueno, mira, por ahí te sirve entonces para... Por ahí te Veamos. viene fantástico, mira. Seguramente haya que configurarlo eh, y ver bien cómo es que realmente... Ahí está, mira. Tan, tan, tan. No, me parece que no. A mí parece que lo conectó. Si te funciona está muy bueno porque yo creo que directamente te va a ir modificando en el mismo archivo de Canva. Y eso ya es un golazo porque te ahorra muchísimo laburo, digamos. La verdad que lo tengo al Canva, todo pago, pero no lo utilizo porque lo usaba algunas veces para publicar el tema del estudio y esas cosas, pero no lo uso Claro. mucho. Bueno, ahora por ahí con esto ya lo aprovechas ahí. Así que Sí. Bueno, de eh, haber con el tema del escrito eso, de haber de ir segmentándolo y trabajarlo claro. así. Yo te recomiendo justamente que agarres y no le pidas un resumen o algo muy general, sino séle muy específico con las cosas que necesitas.
en el prompt, por ejemplo, si vos necesitas modificar una página específica, le decís, en esta página específica me vas a cambiar esto. Yo qué es lo que hago? Por una cuestión de hacerlo más rápido, para aprovechar, digamos, la herramienta, es hacérselo por el cosito de texto, de voz. Se lo digo. Ah, mira, para darle el contexto y que me vaya entendiendo, digamos. Eso Ah, es lo más perfecto. difícil, eso es lo más difícil de la IA. O sea, es como que si nosotros nos acostumbramos a pedir las cosas con palabras clave, pero ya no es así con por lo menos estos modelos. Vos tenés que hablarle como si fuera una persona. Entonces vos al hablarlo, vos no vas a decir capital Chile. Vas a decir dame la capital de Chile. Y ese tipo de cosas son las que necesitas justamente para entender y darte una mejor respuesta, digamos. Ahora, Este, te hago una consulta, pues se me fue el trabajo que estaba haciendo, pero no lo veo al chat. Definición de campo. eh, era no era alguno de estos no era, de los GPT, o nada que ver. Sí, lo tenía en el mío, pero no puedo ver. Este es el que yo desarrollé, pero no me deja. Ah, ver el contenido que ya había, que existía, ¿o no? Claro, exactamente. Sí, eso creo que es algo con los GPTs, que vos hablas con el GPT, pero no te deja rever la conversación. No te lo guarda. Claro. Lo que sí no puedes hacer, mira, anda un poco, hay una sección de nuevo proyecto, yo uso ese, por ejemplo, para organizar y ver después si quiero tener un registro. Ah, Este, y aquí vos podés tener muchos chats y nada, pues está bueno porque se comunican entre los chats o podés, digamos, básicamente cancelar esa comunicación. Ah, igual ahí creo que te abrió ahí está uno el por trabajo, atrás. mirá. No, no. Bueno, Ahí igual tenés. era lo que tenía que volver a trabajar, así que Buenísimo. Fíjate igual, probalo, cómo es que funciona con el Canva, por ahí con algo simple. Séme una presentación que diga, hola, ¿cómo estás? Como para que vos veas cómo se conecta con el Canvas y recién ahí empieces a darle masa con el otro, ¿viste? y desde el Canva ya podés trabajar con Instagram, ¿o no? No estoy seguro porque no lo uso el Canva, pero habría que ver ahí. Porque yo el Canvas no lo manejo, digamos. No suelo estar en esa parte, digamos. Pero vos probalo, digamos, para ver cómo se conecta. Y por las dudas, te recomendaría cada tanto, cuando vos ya tengas alguna cosa hecha, hacete un archivo aparte y seguir trabajando, como para tenerlo como copia de seguridad. Porque a veces se va a mandar una cagada a la IA y te va a romper todo y va a ser un embole volver a empezar de cero, así que agarrar el archivo de nuevo y empezar a pisarlo a ese después. Entonces, cuando vos vayas viendo que ya tenés un avance, hacete una copia local o ahí en el mismo Canva y si se manda una cagada, bueno, borra un archivo y seguir con el otro y hacer otra copia para que justamente no pase eso, digo. Y Seba, perdón, la última consulta que te hago. Cuando Sí, yo obvio. vuelvo a trabajar sobre este archivo que iba generando, ¿qué sucede si Sí, yo primero le cargo toda la fuente de bibliográfica, digamos, y después voy trabajando parte por parte del trabajo que yo fui haciendo para que me relacione con esa fuente de bibliografía? ¿Lo puedo hacer? sí, se puede. De hecho, creo que cuando vos creas el GPT, te pide ahí los archivos, ¿viste? No se los Sí. pasás como tanto en el chat, sino se los pasás por otra sección, digamos, que justamente vos los cargas siempre en memoria esos archivos. Porque es distinto a pasarlo en el chat que a pasarlo ahí. Porque vos al pasarlo en el chat, con el tiempo eso va a quedar muy atrás y ya se va a empezar a olvidar de esa cosa porque está muy arriba. En cambio, de la otra Y forma, ahí, por ahí es como que si tiene siempre, está siempre pendiente de eso específicamente, de esos archivos. Entonces, cuando vos crees el GPT, a la derecha hay una opción que dice Upload Files o descargar archivos, y ahí le pasas los archivos que vos quieras. Sí, dale un contexto sobre esos archivos. Estos archivos son una bibliografía de tal, hablan de tal. Yo te voy a hacer preguntas específicas y tu tarea principal va a ser, decir la tarea principal que va a ser, digamos. ¿dónde Fíjate me que decís, perdón? cuando vos vas a la ventana de GPTs, acá,
y te creas uno nuevo. Ah, cuando creas uno nuevo, Claro, ahí yo había visto que, a ver si aparece, aquí en la parte de configurar, no, vos no, tenés más abajo, cargar archivo. ahí está, perfecto, y eso le da un mayor contexto. Eh, yo creo que es mejor, a ver, dependerá cómo funciona internamente, pero creo que va a ser mejor que lo cargues aquí que se lo pases directamente al chat, porque me parece que con esto va a tener información constantemente y siempre va a estar buscando eso. ¿Bien? Y Y te hago sí, perdón. es muy importante que aquí le asignes un reprompt, hacete un prompt bien específico. Si querés, mira, no tengo problema de que me mandame si querés al WhatsApp después un prompt así re largo, yo me lo leo, veo qué cosas se lo podrían mejorar. Pero la idea es que vos aquí le seas lo más detallado posible para que para que haga lo que vos quieras. Le decís, vas a ser un experto en tal cosa. Tu principal, o por ejemplo, tu principal objetivo va a ser esto. Los archivos que te estoy pasando son bibliografías de tal cosa que hablan de una forma muy general se lo decís. Simplemente eso le decís para que generarle contexto y él ya vaya relacionando más, digamos, qué es lo que tiene que hacer, pero la idea es serle ultra específico para que justamente la respuesta que te dé sea mejor. Este, entonces, si vos querés, generate ese prompt. Yo normalmente lo que hago es empezar a usar una aplicación que me lea lo que yo digo, ¿viste? Que me lo traduzca a texto. Lo cuento, lo paso ahí. Y nada, si vos querés, mandame una de esas y mandame después el prompt que generás para que yo vea, mira, le puedes sacar esto, le podemos agregar esta cosa, como para que sea mucho más piola, digamos, ¿sí? Y Este, Seba, cuando uno carga los archivos, uno puede redireccionarlo a un drive para no estar cargando eh, uno por uno, ¿o cómo puedes hacer? Creería, por lo que he visto, tal vez sí, porque fíjate que cuando vos vas aquí al más, fíjate, a este nuevo modelo, si vos lo querés conectar al Canvas, lo vas a tener que conectar desde acá, ¿no? Desde desde donde lo habíamos hecho la vez pasada. Creo que te tendrías que ir ahí al más. Ah, claro, tendría que poner acá de nuevo. Y Y, eh, bueno, habría acá que me ver, dicen, añadir desde Google Drive. Yo creo que esta opción es para que vos cargues archivos en el Drive y te los lea automáticamente, creo. Y vos lo que querés hacer en realidad es que te los modifique a los archivos del Drive. no, yo quiero ir subiendo archivos al drive y que automáticamente todo lo que yo vaya trabajando en este GPT se vaya actualizando en base a ese drive. Ok, o sea, es solamente para que lea la información del Drive entonces. Claro, o sea, que lo Ah, use como base de como datos. fuente, claro. Entonces creo que con esta opción te viene bien. Le puedo poner añadir desde Google Drive Ujú. y ahí seguramente le tenés que especificar una carpeta, todo, y va a tener acceso a todos los archivos que hay ahí. Claro, y será de la carpeta, sí, ahí está, ¿no? Entrar a la carpeta, sí, ahí está. Listo, tendría que, claro, vincular desde ahí la carpeta. Y yo creo Bien, que con eso ya tiene acceso a todos los archivos, digamos. sí. Este, O sea, en vez de yo subir la carpeta de sí, archivos, tengo que él se todo, conecte, sí. Creo que con esa exactamente, herramienta te deja perfectamente. Que bueno, que es perfecto. uno de los principales boom del chat GPT-5 porque te permite hacer eso. Con el 4 vos no podías. Pero, por ejemplo, personalmente, como yo no lo necesito a eso, me genera mejor, me hace los textos que me genera, digamos, el chat GPT 4 me funcionan mejor a mí. Entonces yo uso la versión vieja porque a mí no me sirve esa herramienta específica. Pero bueno, Entonces, Seba, capaz que me conviene crearme un nuevo chat GPT para realizar este trabajo con sí, toda la fuente normativa y listo, y que muera ahí. sí.
Sí, sí, sí. Y si llegas a tener algún problema, no lo metas en el chat de ese mismo bot. Hacete otro chat que sea específico para resolver ese problema. No necesariamente, ahí ya si querés, no necesariamente te haces un nuevo GPT, sino podés hacer un chat normal y le explicás. Estoy trabajando, de nuevo, lo tenés que contextualizar, pero espectacularmente, con todo lo que vos sepas. Estoy trabajando en una aplicación que busca hacer en general esto. Ahí, por ejemplo, si vos querés hacer un hilo para un chat que te responda a un problema, que te resuelva una duda, por ahí algo irrelevante que no te conviene decir es el tema de estoy utilizando textos de este tipo que hablan de esto, porque realmente no sirve para la solución. O sea, vos directamente decirle, estoy utilizando un IA para generar un, digamos, un archivo PDF y tengo problemas en el formato en el que me lo da. Yo quiero que me genere un texto, pero me lo está dando en un formato RTF, qué sé yo, y lo abrís en un nuevo chat a todo eso distinto. Y ves después cómo volver al otro chat, digamos, pero ya que cada chat tenga una tarea específica destinada. Resolver un error, generar el archivo, convertir si querés el archivo a RTF, etcétera. Perfecto. Pero siempre, acordate de siempre contextualizar lo más que puedas a la hora de, fíjate, es más, te muestro un ejemplo de qué es lo que, cómo, por ejemplo, cómo son mis chats, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy por ejemplo, los primeros mensajes que yo doy no son tan cortos, y este es cortito, digamos, pero vos siempre querés, eh, digamos, generar un... Bueno, aquí no, en la cuenta de la empresa tengo un montón porque ahí lo uso más, fíjate. Pero, por ejemplo, eh, en este chat, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Había en alguno de aquí. Que contextualizo, digamos, mucho. Ah, no, mentira, está aquí en proyectos, con razón no lo encontraba. Fíjate, por ejemplo, yo tengo un proyecto que, bueno, más o menos tengo aquí como varios hilos de los que voy trabajando. Cada uno Este, de esos es una conversación. claro, y es para una sola cosa en específico. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, este en específico me responde un problema, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro. Y son problemas distintos para cada cosa. Después, al final, yo seguramente esto ya no accedí hace mucho porque ya solucioné el problema y no lo uso más. Pero nuevo problema, nuevo chat, básicamente. Simplemente porque no quiero que la IA se me descontextualice. No quiero que se vaya, digamos, por las ramas, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí yo le doy un montón de contexto de lo que necesito, muy específicamente de lo que necesito. Este, ahí, o bueno, creo que no, porque este era bien fácil, pero para tareas más complejas, había una que le había escrito un montón, que no lo estoy encontrando ahora. Eh, pero bueno, siempre está bueno contextualizar de una forma muy, muy, muy específica con todo, digamos. Cuanto más información vos le des de lo que se trata tu tema, mejor te va a dar una respuesta, porque, por ejemplo, yo antes, por ejemplo, si yo le pongo algo así muy simple, seguramente no me dé una respuesta bien. De hecho, esta respuesta ni me sirvió a mí, por ejemplo. Yo le puse una instrucción que quería, muy pobre, sin contexto, y me da una respuesta que sirve, pero no era lo que yo quería. Este, así que bueno, entonces es como, creo que en le había puesto bastante contexto o no. No, pero bueno, la idea es meterle contexto así, mucho texto. Por eso yo lo hago grabando, porque al final hablas más rápido de lo que escribís, entonces te ahorra tiempo. Entonces, yo estoy un rato ahí hablando. Ta. Me genero el texto y se lo envío, digamos. Pero siempre necesita mucho contexto para poderte dar una mejor respuesta. Porque cómo funciona
no necesariamente lo que te diga sea verdad. O sea, tal vez él lo que te decía del Canvas, flasheó cualquier cosa y nada es verdad. A mí me pasa mucho eso, por ejemplo, de que me dice cosas que no existen Mm, porque yo estoy muy de la... Por ejemplo, yo lo uso mucho para programar y no tanto para buscar una información específica que técnicamente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, imagino que por ejemplo, el texto que vos estás usando, seguramente si yo busco el texto ese en específico, me va a aparecer ese texto. Y es como información que hay en Internet. Lo que yo necesito es más como para crear algo. Entonces, al vos, o sea, crear algo que no existe antes, entonces es como que si lo tenés que contextualizar mucho para que te lo cree bien realmente. Pero claro. te va a servir mucho para, justamente al buscar información, serle ultra específico para que te busque la información y te la genere de forma correcta, digamos. Porque la información está ahí en Internet, pero él tal vez al mandártela le hace algún cambio. Pero la idea es que justamente se mantenga lo más igual posible, digamos, a la Claro, lo más información real. Claro, y la única forma de hacer eso es contextualizando y dándole mucho contexto acerca de lo que Y necesitas. Seba, cuando vos creas un GPT tuyo y vos le subís archivo, eso no quiere decir que solo trabaja con tu archivo, sino que se No, focaliza en tu archivo, pero abre también a la web para buscar todo lo otro. exactamente, sí, sí, sí. Perfecto. Salvo que, creo que con GPT no se puede, pero salvo que vos te crees tu propia guía y la entrenes con tus archivos, no se puede, digamos, que se centre solamente en esos archivos. Igual, aún así te digo que por más de que yo suba, me cree una IA y le suba los archivos que yo necesito, voy a necesitar una cantidad absurda de el Mm, mismo archivo, porque realmente es una cantidad tremenda de datos, digamos, o sea que no cualquiera tiene, no tenés en tu compu esa cantidad de archivos que necesitas para que te pueda generar un texto bien. Este, pero, por ejemplo, vos podés usar, por ejemplo, te creas un GPT, le pasas los archivos, lo prompteas bien y le empezás a hacer preguntas a ese en específico. Si no me equivoco, lo que a mí me pasa, por lo menos con los GPT, es que no están siempre, no sé, no tienen mucha información de los chats anteriores. O sea, vos haces un chat, cerraste, volviste a abrir, se perdió todo. Justamente mm. por eso, pero está bueno eso, porque evita que se vaya por las ramas y siempre está enfocándose en los archivos, en el prompt original que le diste y en lo que le estás preguntando ahora. Y no se está confundiendo con cosas anteriores, justamente para no ser un chat muy largo, porque cuando a medida que se hace largo el chat, se tira cualquier cosa. Mis chats Que no se empieza. van, sí, sí, siempre te conviene ya un chat que tiene 15 20 mensajes, vamos buscando otro nuevo porque normalmente te empieza a tirar cualquier cosa ya. Claro. Pero bueno, Bueno, este, un millón de gracias. no hay drama, José, no hay ningún Gracias. problema. Cualquier cosa que necesites y por ahí ves el prompt, che, ¿qué le podría mejorar a este prompt? Lo mandás por el grupo, me lo mandás por privado y lo vemos sin drama. No hay ningún Bueno, problema. un millón de gracias, Seba. Espectacular. Buenísimo. A vos, José, por la consulta, que estaba buenísimo. Yo me voy a poner a ver un poco más también acerca de eso, así te traigo más info. Pero Bueno, bien, bien. gracias. Gracias, Buenísimo. gracias. Después ya me puse a profundizar en el tema de los comprobantes que me charló el otro día, pero no termina nunca. Me vuelve Sí, loco. sí, sí, hay muchas cosas. Es que es mucho. Este, por ahí a ver, por ejemplo, vos, normalmente si vos querés extraer información de algo así tan específico como eso, seguramente te haces algún módulo de N8N y que te extraiga esa info. Pero para que te extraiga esa info, vos tenés que haberlo, de nuevo, promptearlo bien para que te responda en un formato específico. Por ejemplo, que te responda en un formato de list en donde te aparecen cada uno de los campos y te haces algún script que te lo linkee a un Excel, que era lo que necesitabas vos, digamos. Este, pero bueno, eso, digamos, está bueno. Después hay un curso, o vos manejás, por ejemplo, N8N, Make, algo de eso, o conocés lo que es Recién me, simplemente.
Sí, sí, recién me estoy metiendo en N8N y un poco estuve viendo el Make. En realidad el Make lo manejé muy poquito en un curso que hice de todo lo que es inteligencia artificial y balances. Ah, Oh, pero no me fue como que no profundizaron mucho, es como que lo tocaron, lo nombraron y es como de culillo un poco, me empecé a meter en claro. Sí, y a sí, ver sí, sí. cuáles y se me complicó. Lo vi mucho más práctico al N8N, como más fácil de manejar, me parece. Todavía no logré tener resultados concretos, pero porque es lo que te decía, cada vez me siento más programador o más ingeniero que contador. Y, y llega un Claro, momento que sí, sí. vas de la profesión y es una locura. Sí, sí, Tampoco sí, sí. tengo el tiempo para programar y ponerte a ver todas estas cosas, entonces las hago cuando puedo hacer un Claro, hueco. sí, cuando uno tiene un tiempo libre. Sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí, Está sí, está buenísimo porque te perfecto. abre la cabeza para todos lados, pero realmente llega un momento que se te desvirtúa y decís hasta dónde tengo que llegar y hasta qué punto es mi profesión. Claro, sí, sí, sí. Bueno, por suerte han salido eso porque antes, cuando no estaba eso, tenías que ser programador para poder hacerlo. Ahora, por ahí uno que no haya estudiado esa rama puede hacerlo, digamos. Y Y, va a ir subiendo igual, va a ir haciéndose cada vez más simple. y Seba, te hago una consulta con respecto al N8N o al Make. Sí. ¿Manejando bien esos dos no hace falta un Python? Eh, a ver, depende. Por ejemplo, normalmente vos para vincular una respuesta, por ejemplo, de ChatGPT o de alguna inteligencia artificial a formatear, esa parte de formatear el archivo, de recibir la respuesta y ponérselo en el Excel, algo de programación vas a tener que hacer. Depende de, por ejemplo, tal vez hay un módulo en N8N que ya lo hace re fácil, pero yo la verdad que no profundicé mucho en N8N, pero lo que he visto es que por ahí, para esa parte le pones un pequeño código. Que ojo, técnicamente lo podés, si lo prompteas bien, se lo podés poder ir a la IA, si lo contextualizas bien, Yo se te lo iba a pedís a la IA, preguntar. copias, pegás y ya lo mandás y te ha hecho técnicamente todo sin que vos sepas programar y manejaste la IA y entendiste el concepto general. Pero sí tenés que entender el concepto general de cómo funciona, por ejemplo, el flujo de N8N, que la respuesta de un campo específico del ChatGPT tiene que vincularse a un campo específico del Excel y que cómo es el nombre de la respuesta y cómo es el nombre del Excel. Y al final eso vos se lo tirás a ChatGPT y él te va a poder hacer una respuesta de eso, digamos. Y vos ya copias, pegás, funciona, no funciona, le, le vas pidiendo correcciones y va. Técnicamente no necesitas programar. Este, Dependiendo de lo que vos quieras hacer, tal vez si querés hacer un módulo muy complejo, lo que vos querés hacer no es tan complejo a nivel de programación, entonces yo creo que no hace falta, pero si vos querés hacer un módulo mucho más complejo que haga montones de otras cosas, que tal vez no hay módulos tan específicos para eso, sí, sí vas a necesitar algo de programación, pero normalmente los módulos que están saliendo justamente son para los casos que necesita la mayoría de la gente, que es tu caso. Conectar, formatear una respuesta en un archivo. O agarrar esta respuesta, mandarla a un grupo WhatsApp. O formatear esta respuesta, recibir un mensaje WhatsApp y formatear eso en un archivo. Son como cosas genéricas que un montón de gente necesita y que justamente los módulos los hacen para esa solución, digamos. Entonces, ¿Y esos módulos están disponibles en el N8N? y habría que buscar en el N8N o en el Make, hay que ver cuál es el que tiene los, digamos, mejores módulos, digamos. Este, Justamente por eso siempre hay que, sí, vamos a tener una clase de eso en la que uno, al analizar qué es lo que quiere hacer, tiene que ver qué herramientas va a usar porque depende qué herramienta uses, el trabajo que vas a hacer, digamos. Por ahí si usas N8N, te ahorraste un re laburo en un módulo que tenías que hacer que era re difícil, pero te tenés que romper, perdón, te tenés que romper la cabeza en otro módulo porque no lo tiene ese módulo que sí lo tenía el otro. Entonces, hay que planificar bien esas cosas, digamos. Y se va Este, tanto Make como el N8N, los dos pueden trabajar con los API. sí, 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 los dos están justamente pensados para que vos conectes cualquier tipo de API. La única diferencia es que uno es más personalizable que el otro. No estoy seguro cuál es, creo que es el N8N, que
justamente lo que haces es, podés codearlo un poco más. Necesitas un poco más de conocimiento técnico, pero es mucho más personalizable. El N8N lo que tiene es, cualquiera que no sepa programar, viene, pone el bloque y puede llegar a tener algo funcionando bien. Y si vos querés algo muy específico, es más difícil hacerlo. En cambio, con el otro, por ahí codeas muy poquito, pero podés personalizarlo más. O sea, si necesitas algo muy complejo, es más fácil de hacer que en el otro, digamos. Algo que un módulo no tenga, por ejemplo. ¿Bien? Ah, Hay una clase justamente en la que se habla de N8N y otra de Make, y eso te va a dar una re idea de lo que justamente para qué caso específico necesitaría por ahí en dónde buscar los módulos que vos querés, cómo saber si ese módulo te va a servir o no. Y entonces con eso vos por ahí te podés dar una idea más particular de tu caso, digamos. bueno, bueno, Seba, perdón que te extendí más de lo previsto. No, está Y un video espectacular, no, es más. hasta las 10:30, está espectacular, me encanta que me preguntes, está perfecto, Así a está mí, gracias, Seba. excelente, perfecto, no hay drama, no hay drama. Si necesitas cualquier cosa, avísame por grupo, cuando necesites, no hay drama. Gracias, Seba. Millón Buenísimo, de gracias. no hay problema, no hay problema, José. Bueno, Seba, te mando un alguno, abrazo. Gracias por todo. dale, nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Gracias a vos, gracias a vos. Nos vemos. Chao, chao. Interesante la charla. Nos vemos, nos vemos. Gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.